It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something. Hola a todos, todas. Vamos a hacer hoy el segundo entrenamiento de fuerza funcional. Recordar que vamos a buscar entrenar un poco la fuerza, la cualidad física de la fuerza, y funcional quiere decir que vamos a hacerlo con movimientos, no con músculos aislados, sino con movimientos que van a involucrar diferentes músculos, ¿vale? Hacemos el calentamiento directamente desde aquí, no hace falta que hagas otro calentamiento, y para hoy vamos a utilizar esa prenda elástica o goma, si tienes. Vamos a utilizar 2 mancuernas o 2 litros de leche como yo, o 2 botellas de agua, ¿vale? Y peso, algo de peso, que pueden ser unos libros, puede ser por lo que tú sueles usar una garrafa de agua, lo que sueles usar para peso, ¿vale? Y luego lo siguiente que es importante desde ya, si las personas que no pueden elevar el peso por encima de la cabeza, por algún problema de hombros, de la zona cervical, siempre nos vamos a quedar con la flexión, ¿vale? Si no puedes elevar, pues tú en vez de elevar o solo haces la flexión o no haces más que el ejercicio con el tren inferior, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, vamos a empezar. Calentamiento. Venga, desde aquí colocas un pie adelante y otro atrás y flexionas las 2 rodillas sin que se levante el pie de atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, juntas las rodillas y haces círculos hacia un mismo sentido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Separas un poquito las piernas. Me he cortado el pelo, por cierto. Codos completamente extendidos. Va. 1, 2. Coloca bien las escápulas atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, todo el peso en la pierna izquierda o derecha y basculas con un péndulo la pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias igual con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, círculos con los brazos y caminas hacia adelante y hacia atrás. 6, 7, 8, 9. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, giras atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Caminas con tus manos y te levantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, te quedas abajo, apoyas la rodilla para adelantar, pierna izquierda, mano izquierda, subes. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias, igual con la otra pierna y el otro brazo. Pierna derecha, brazo derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Apoya las manos, las rodillas, extiendes atrás. 1, vuelves, puede ser sin apoyar las rodillas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Camino con las manos, caigo en esta posición, codos por dentro de la rodilla, extiende la columna desde la cabeza. 1, subes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, te quedas en esta posición y desde aquí rotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Apoya las manos en la rodilla, extiende la columna. Va, curva la espalda, mete la barbilla sin ombligo. 1, extiende. 2, 3, 4 y 5. Sube despacito, zona lumbar, dorsal, cervical. Suben las manos, va. 1, 2 y empieza a caminar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculos más pequeñitos con los brazos flexionados. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás, elevas el talón. Brazos al frente, el mismo brazo de la pierna que está adelante. En este caso la izquierda, atrás. 1, vuelve. 2, mírate la mano atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia, igual con la otra. Pierna derecha, brazo derecho. 1. Mírate desde arriba, date cuenta que estás coordinando, estás moviendo el mismo brazo de la pierna que está delante. 2, 3, 4. El talón de esta pierna elevado. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. De nuevo círculos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora giras. Pierna derecha. 2, 3, 4, 5. Siempre el paso atrás. Fijaros. 6, 7. Elevando bien la rodilla. 8, 9 y 10.
Ok, ahora hacia adelante los brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna izquierda o la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, nos preparamos. Vamos a colocar la colchoneta o lo que sueles colocar, igual que lo hicimos en la primera clase de fuerza funcional. Vamos a hacer 10 segundos de plancha, y quien no quiera la plancha puede hacer la U, que ya lo sabe, ¿no? Vamos a hacer 1 minuto y 20 entre un ejercicio y otro, entre una vuelta y otra. Recordad, tú vas a elegir entre hacer la plancha aquí, son solo 10 segundos, o aquí, tú eliges, ¿vale? Ok, primer ejercicio que vamos a hacer con el peso, el libro que tengas o la garrafa de agua, lo que estés usando de peso. Coge el peso y vamos a hacer una sentadilla, partiendo siempre de esta posición, con los codos flexionados. Vas a hacer 1, 2, 3, ¿vale? Si no puedes elevar, pues te quedas con los dos primeros. Sígueme, ¿eh? Prepararse. 3, 2, 1, ya. Va. Desde aquí, 1. Aquí ahora, en vez de bajar, 2, 3. Te muestro el perfil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hazlo a tu ritmo ahora. 1 minuto. Abajo, al centro, arriba. Siempre sentadilla. Siempre coincide cuando extiendes los codos, baja en sentadilla. Diez segundos. Ok, tú eliges la U o la plancha. Cuento yo los 10. Venga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Me levanto y me preparo. Segunda vuelta. Va. En el centro. Extiendo abajo. Al frente. Y arriba. Y repito. Elige tú el ritmo, ¿vale? Es 1 minuto. Tú eliges bajar más rápido, más lento, hacer más o menos repeticiones. Ok, venga, abajo, yo cuento los 10. Va, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tercera. Venga, abajo, medio y si quieres arriba.
20 segundos, venga. Recuerda, extiende los codos en sentadilla. Ok. Va, son 4. 10 segundos que los cuento yo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cuarta. Venga. Va. Recuerda las 3. Si no puedes subir por encima, te quedas con las 2. Siempre extiendo codo, bajo sentadilla. Extiendo codo, bajo. Extiendo, bajo. Venga, que ya está. Ok, los 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ok. Hecho el primer bloque. Toalla para mi sudor. Vale, vamos con el segundo. Dejamos el peso. El ejercicio que no cambia son esos 10 segundos que tú eliges entre hacer en la U, boca arriba, o la plancha que estaba haciendo yo. El segundo ejercicio vamos a utilizar la goma, ¿vale? O la prenda elástica que tú tienes. Y si no tienes prenda elástica, puedes hacer lo mismo, el mismo gesto sin ningún objeto, ¿no? Fijaros, me voy a colocar la prenda elástica por detrás y me voy a colocar más o menos las manos a la altura del ombligo o del recto abdominal y ahí tengo que sentirla tensa. Y las gomas van, o las prendas elásticas, por debajo de los hombros, un poquito por debajo de los hombros, ¿vale? El gesto es el siguiente. Si tú no puedes hacer la zancada atrás, la cambias por la sentadilla, ¿vale? El ejercicio es zancada atrás, con la pierna derecha, y al mismo tiempo hago fuerza para hacer un press hacia adelante o como un press o una apertura, fijaros, abro aquí y vuelvo, ¿vale? Al mismo tiempo que hago la zancada atrás y recordando la técnica de la zancada, elevando el talón, alineando cadera, rodilla, tobillo, ¿vale? Ok, como siempre, contrae la zona media para darle estabilidad a tu espalda. Prepararse. Esta es un poquito más corta. Vamos a hacer 30 segundos, 4 vueltas también. Prepararse. 3, 2, 1, va. Lento mejor que rápido. Contrae el pectoral cuando junta las manos. Y evita llevar el tronco hacia atrás, evita esto, siempre flexionando la pelvis. Ok. Deja la goma, 10 segundos. Va. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te colocas la goma o la prenda elástica para la segunda. Prepárate. Por debajo de los hombros.
Va. Opa. Me subió. Estoy sudando ya, se me resbala la boca. Cuando expires aquí, contrae toda la zona media también. ¿Vale? 10 segundos abajo. Va. Ok. A por la tercera. Son 4. Vamos. 3, 2, va. Claro, ¿eh? Aquí contraes suelo, el abdomen, suelo pélvico, el core, ¿no? Ok, vamos abajo. Venga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cuarta. Vamos. Sin parar. Venga. Ok, a los 10 segundos. Venga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ok, 4 vueltas. Hecho. Descansa y prepárate. Vamos a por el tercero y último. Retomamos de nuevo 30 segundos cada uno de los ejercicios y ahora lo explico. A ver, vamos a usar las mancuernas o las botellas de agua, los litros de leche como yo, lo que tenga, ¿no? La posición inicial siempre es esta, ¿vale? Desde aquí, fijaros, ¿eh? Recuerda que si tú no puedes elevar, extiendes, ¿vale? Si no puedes extender hacia el techo por encima de tu cabeza, pues extiendes hacia el suelo, ¿vale? Entonces el primer ejercicio es aquí. Yo hago una sentadilla y extiendo. Si no puedo arriba, extiendo abajo. Vuelvo, extiendo. Ese es el primero, ¿vale? El segundo, en el lunge, elevando el talón atrás, solamente voy a extender hacia arriba o hacia abajo cuando flexiono las rodillas, fijaros, ¿eh? Aquí, o si no puedes arriba, aquí, ¿vale? Y luego al otro lado, 30 segundos cada posición. Prepararse, 3, 2, 1, ya. Yo arriba que puedo. Ok, alguno de tus lados, la pierna contraria, el brazo contrario la pierna que está adelante. Yo tengo la pierna derecha adelante con el brazo izquierdo. Recuerda que puede ser aquí, ¿vale? Venga. Cambia de lado, cambia de brazo y de pierna.
Al mismo tiempo que bajo, extiendo. O aquí, o aquí. Pero que sea a la vez. Un solo movimiento. Y siempre el peso, si vas por encima de la cabeza, no es literal, ¿no? Es por delante, por encima y por delante. Ok. Los 10 segundos. Venga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos por la segunda vuelta. Prepárate. Coges tus dos objetos de peso. Va. Tú eliges el ritmo, tú eliges la velocidad en que ejecutas el movimiento. Ok, a un lado, pierna derecha, brazo izquierdo, va. Cambia al otro lado, cambia de brazo, de pierna. Ok, los 10 segundos. Venga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Vamos a por la tercera y última. Venga. Va. 3, 2, ya lo sabes. Venga, te muestro el perfil. Ok, pierna izquierda, brazo derecho. Venga. Vale. Pierna derecha, brazo izquierdo. Va. Vamos. Los 10 segundos. Venga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Hecho. Segunda
de fuerza funcional, ya veis, utilizando siempre peso. Un ejercicio realmente de fuerza de resistencia se llama porque hacemos muchas repeticiones. Se trabaja la fuerza y con movimientos, ¿vale? No trabajamos solo el bíceps, sino que estamos haciendo siempre movimientos que involucran diferentes grupos musculares, ¿vale? Ok, volvemos a la calma. Inspiras, abres, de nuevo, abres, una vez más, y ahora estiras a un lado, al otro. Ok, ahora rotas, atrás, centro, inspiras, lo muestro de perfil, abres, abre bien, abre los brazos, una vez más, ok, ahora pierna derecha atrás, va, abres estirando el psoas, bajas, de nuevo, cambias de pierna, estiras, notas que estiras el psoas, cambias, nuevo, una vez más a cada lado, ok, ahora inspiras, elevas talones, abres atrás, curvas, flexionas rodilla, cabeza hacia atrás. Ahora te pisas, flexionas todo lo que necesites las rodillas para pisarte los dedos de tus manos. Desde aquí inspiras, flexionando, expiras, curva la espalda. De nuevo. Otra. Una vez más. Ok, muy despacito subes, vas extendiendo, abres atrás. Vale, cualquier pregunta me decís, echa la segunda de fuerza funcional y seguimos progresando cada vez un poquito más de intensidad. Si queréis que personalice algo más, me decís y os puedo dar alguna guía por WhatsApp, por Facebook, por cualquiera de las redes. Vale, besos y abrazos.